Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. Adriana, Cristina. Muchas gracias. La Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial celebró 20 sesiones ordinarias y extraordinarias, entre ellas 8 sesiones de audiencias públicas. 5 de ellas fueron realizadas en las ciudades de Arica, San Carlos, Ovalle, Ancud y Rancagua, con el objeto de ocuparse del mandato otorgado por el Pleno. Recibimos a su vez un total de 134 expositores. La integración de la comisión fue dada por los siguientes convencionales: Jorge Abarca, Tiara Aguilera, Julio Álvarez, quien les habla, Adriana Ampuero, Carol Bon, Gaspar Domínguez, Cristina Dorador, Vanessa Jope, Álvaro Jofré, Harry Jürgensen, Jennifer Mella, Matías Orellana, Fernando Salinas, Pablo Tolosa, César Uribe y Hernán Velázquez. Asistieron del mismo modo la señora presidenta de la convención, señora Elisa Loncón, el señor vicepresidente Jaime Baza, los convencionales señor Luis Barceló, Cristian Viera y Alfredo Moreno, y los convencionales señora Poliana Rivera, Carolina Videla y Catherine Montalegre. Muchos de ellos nos acompañaron en los territorios en los cuales nos desplegamos. Dentro de los principales acuerdos de esta comisión se encuentran, primero, generar una propuesta normativa para el funcionamiento descentralizado de la Convención Constitucional, y segundo, una propuesta normativa para la creación de una comisión permanente de forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial y gobiernos locales. Nuestra propuesta normativa para el funcionamiento descentralizado de la Convención Constitucional es la siguiente. Principales acuerdos. Primero, principios generales para la descentralización. La Convención Constitucional y la Comisión Definitiva que aborde temáticas de descentralización deberá procurar no solo que la Convención sesione en lugares distintos a la capital nacional, sino que hacerlo con respeto a los principios que esta Convención establece como prioritarios y aquellos que los propios territorios definen como tales, y que se desprenden de las audiencias públicas escuchadas por esta Comisión, entre las cuales podemos mencionar los siguientes sin ser un listado taxativo. Principio de respeto a una perspectiva de género, principio de suficiencia, principio de respeto a un enfoque ecológico y de protección de la naturaleza, principio de democracia participativa, transversalidad del enfoque territorial que promueva el desarrollo de las regiones y de los sectores más vulnerables, interculturalidad, justicia y equidad territorial, principio de priorización territorial, principio de diferenciación territorial, principio de coordinación o cooperación, principio de responsabilidad fiscal, plurinacionalidad, gobernanza local, equilibrio ecológico, autonomías territoriales, solidaridad y asociatividad territorial, principio de participación en la vida nacional. Se aprobó además la realización de cabildos comunales y la realización de convenios comunales. La Convención Constitucional deberá suscribir convenios de participación con las municipalidades con la finalidad de propender a la participación popular. Se aprobó a su vez también la realización de cabildos regionales y la realización de convenios regionales bajo los cuales la Convención Constitucional suscribirá convenios de participación con las gobernaciones regionales con la finalidad de que estas entidades organicen los cabildos regionales y las convenciones regionales en conformidad con los criterios definidos por la Comisión de Descentralización. Se aprobó además la instalación de dependencias territoriales, para lo cual la Convención propenderá a celebrar convenios tendientes a contar con dependencias regionales, municipales o locales, con criterios de priorización territorial que permitan facilitar el acceso de la población a la información, recibir cartas, solicitudes o documentos. Para esto se deberá contar con buzones para la recepción de inquietudes y mensajes de la ciudadanía, entre otros mecanismos que faciliten la recepción de información en dependencias territoriales. Lugares para el desarrollo de las sesiones de comisiones. Las comisiones se deberán reunir en salas destinadas a ellas en los edificios considerados para su funcionamiento por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros. Estas comisiones podrán a su vez constituirse como tales en cualquier punto del territorio nacional para el cumplimiento de su cometido, considerando criterios de descentralización intrarregional, priorizando localidades que no posean la característica de ser capitales provinciales o regionales y particularmente aquellos sectores rurales de difícil acceso. Para esto, todas las comisiones deben sesionar al menos una vez al mes en un lugar distinto del Congreso o del Palacio Pereira. Deben priorizarse localidades fuera de la región metropolitana y distintas de las capitales regionales. El pleno completo de la Convención Constitucional, a su vez,
deberá sesionar al menos 2 veces fuera de Santiago durante el periodo de redacción de la nueva Constitución. La gestión es de responsabilidad de la mesa directiva o a quien ésta la delegue. Se aprobaron a su vez jornadas temáticas. Las comisiones permanentes, en coordinación con la mesa, deben establecer un sistema de relación con la ciudadanía a través de jornadas temáticas. Cada comisión debe a lo menos realizar 2 jornadas dentro del periodo de su mandato con el objeto de desarrollar uno o varios temas de interés e interactuar con los ciudadanos relacionados con la temática en cuestión. Se aprobaron a su vez también observatorios ciudadanos. La convención propenderá a contar con un observatorio ciudadano en cada una de las regiones del país. Los observatorios ciudadanos tendrán como función recoger insumos y propuestas ciudadanas de organizaciones de la sociedad civil y personas naturales interesadas en el proceso convencional constituyente, sean chilenos, chilenas, residentes en territorio nacional o en el exterior. Dichos observatorios podrán ser creados con convenios suscritos por la Mesa de la Convención Constitucional a través de gobernaciones, municipalidades, universidades, organizaciones territoriales, entre otros, y mantendrán relación directa y permanente con las comisiones, nutriendo de insumos a cada comisión recabados a través de instancias de participación popular. Los observadores asignados para dicha labor en cada región deberán cumplir con criterio de paridad y plurinacionalidad, debiendo ser a su vez personas con intachable conducta, sin antecedentes penales y ser validadas y reconocidas por sus comunidades. Se aprobó un principio de acceso a la información. La Convención celebrará convenios tendientes a informar sus actividades y la de sus órganos, difundir y promover la participación de la comunidad en ella. Y por último, se aprobaron también semanas territoriales. La Convención considerará en la distribución del trabajo de comisiones y el Pleno 1 semana al mes para los efectos de trabajo territorial de las y los convencionales, lo cual quedará supeditado también a las formas que establezca la Comisión de Participación. Ese es el informe de las principales propuestas que fueron aprobadas en la Comisión de Descentralización del criterio de participación de los pueblos originarios. Nosotros tenemos un principio que proponemos como rector, que está al inicio del informe, que precisamente contempla la plurinacionalidad y contempla también la participación de chilenas y chilenos residentes en el extranjero. Ahora, si es que fuera pertinente incluir expresamente la participación de los pueblos originarios, no habría problema en que se presente una indicación para modificar aquello o para complementarlo, pero el trabajo en general de la Comisión de Descentralización consagra estos principios porque entendemos que la participación de los pueblos originarios, el principio de plurinacionalidad y también la participación de los chilenos residentes en el exterior es fundamental. De hecho, recibimos muchas audiencias públicas que fueron en este sentido también, y buena parte de las organizaciones pertenecientes a pueblos originarios fueron precisamente las que nos recomendaron sistemas de observatorios ciudadanos. Así que estamos especialmente preocupados también de contemplar esta propuesta en atención a aquello. ¿Cómo se gestionan? Acá hay quizás algo no dicho por el informe de la Comisión, pero que sí responde al conocimiento que pudimos adquirir en este despliegue territorial que hizo la Comisión de Descentralización. Comentar como anécdota que nosotros salimos a regiones muy preocupados porque fue una semana en la que se le cuestionaba a la Convención Constitucional el uso excesivo de recursos. Por lo tanto, nosotros fijamos un criterio de austeridad en este despliegue territorial. Y dentro de ese criterio de austeridad nos esforzamos mucho desde la coordinación y desde la comisión en general por establecer convenios con municipalidades, con gobernaciones, con universidades, con organizaciones de la sociedad civil, y esto nos permitió desplazarnos a un costo muy bajo y muy probablemente va a ser una experiencia que nosotros le podemos heredar a otras comisiones para sus despliegues territoriales. Y en ese sentido, cómo se gestionan también los observatorios ciudadanos, las instancias de participación, y todas y cada una de las propuestas que nosotros presentamos implican que la Convención pueda contar también con convenios que vayan orientados a las municipalidades, a las gobernaciones, a las universidades. Solo agregar que las universidades en particular funcionan como espacios neutrales, que quizás no están tan inclinados políticamente como son las gobernaciones o los municipios, y en ese sentido el aporte que ellos generaron en el proceso de despliegue de la Comisión de Descentralización fue fundamental, y probablemente esta enseñanza nos vaya a servir a todas las comisiones
para generar y quizás trabajar también en un protocolo más adelante de cómo deberían ser estas sesiones en las regiones y cuáles son las organizaciones o los organismos a los cuales vamos a priorizar para ayudarnos en esta labor. Pero creemos que es importante que la Convención Constitucional empiece a generar alianzas, porque contamos también con un presupuesto de participación muy bajo y sin embargo no podemos cerrarle las puertas a la participación ciudadana. Por tanto, todos los convenios que nosotros podamos realizar van a ser fundamentales en esta labor, incluidos los observatorios ciudadanos. Uno de los principales temas que se repetían en las audiencias públicas en los territorios era justamente el sentimiento de abandono y de falta de escucha, muy profundo, ¿ya? Hay muchas experiencias también ahí que fueron muy potentes que pudimos escuchar, gente que llegó casi a pie al lugar donde estábamos sesionando, por ejemplo en Arica, donde no hay casi transporte en algunas localidades, y aún así hay un interés, pero muy fuerte por participar. Entonces, esto hay que hacerlo. Y hay mucha también voluntad de tanto los municipios como las gobernaciones y otras entidades públicas por apoyar el proceso. O sea, no es que nadie, por lo menos nunca nos dijeron directamente que necesitaban presupuesto para hacerlo. De hecho, recibimos muchas cartas dentro del periodo de pública y también directamente de municipalidades, de universidades, ofreciendo sus instalaciones, recursos, lo que sea pertinente para que la convención pueda funcionar. Así que yo creo que hay que aprovechar ese interés y también esa instancia para poder concretar este tema sin ponerse previamente un límite respecto a recursos. Yo creo que están todas las condiciones dadas para que podamos hacer este sueño de tantas y tantas personas que habitan el territorio realidad, llegar a los lugares que no han sido escuchados. Eso yo creo que es algo súper importante que tenemos que tener muy en cuenta cuando se generen las nuevas comisiones. ¿De qué manera nos hacemos cargo de la brecha digital? Eso fue algo que quizás no omitimos en la lectura del informe porque solo tenemos 10 minutos, pero está, y tiene que ver con los convenios, por ejemplo, con radios comunitarias. Eso está contemplado en el informe. Y además tenemos también una figura que es bastante interesante, diría yo, que tiene que ver, lo estoy buscando, con oficinas territoriales, con instalaciones o dependencias territoriales. Nosotros entendemos que muchas veces, y esto fue latamente expuesto en buena parte de las audiencias públicas que recibimos, los municipios muchas veces son la primera línea de la descentralización. Eso fue algo que nos mencionaron muchos expositores. Principalmente los municipios tienen la capacidad de llegar a territorios rurales y a territorios aislados. Y en ese sentido la propuesta de instalación o dependencias territoriales es bastante importante y cumple un rol en esto también. Nos dice que la convención propenderá, porque sabemos que no va a poder hacerlo en todos los municipios, pero ojalá que los municipios que se puedan poner a disposición de la convención constitucional nos ayuden, y la norma dice que la convención propenderá a celebrar convenios para contar con dependencias municipales o locales con criterios de priorización territorial que le permitan el fácil acceso a la población a la información. Es decir, cuando una persona de un sector rural acude a su municipio, va a tener ojalá un espacio, una oficina o alguno de los concejales. Te digo lo que estábamos pensando, no lo que está expreso en la norma, pero lo que nosotros pensamos, ojalá alguna oficina, alguna dependencia de la municipalidad o algún secretario o concejal que se haga cargo de recepcionar las consultas ciudadanas y de transmitirlas a la convención. Por otro lado, también pensábamos que estas instalaciones o dependencias territoriales y estos convenios con los municipios nos permitan, por ejemplo, llevar buzones de ideas o propuestas a los barrios, a los sectores rurales o más aislados. Todo eso estaba contemplado en este concepto que implica también tener oficinas territoriales. Los mismos observatorios ciudadanos también son una instancia que nos va a permitir llegar a lugares donde nosotros por tiempo y por presupuesto no vamos a poder llegar. Las universidades tienen acceso a lugares mucho más aislados que nosotros, tienen acceso a comunidades territoriales que nosotros probablemente por tiempo no vamos a tener acceso. Es una serie, en el fondo, de propuestas que van complementando cómo nosotros llegamos a los lugares a los cuales no podemos llegar.
pero también nosotros creemos que es importante los convenios que podamos generar con radios comunitarias. Muchas veces los sectores rurales en Chile acceden a la información no a través de chileconvención.cl, no a través quizás de la televisión nacional, sino que a través de radios comunitarias que nos van a permitir extender la información. Por otro lado, el tema de la paralización que preguntas tú, nosotros sentimos, y lo conversamos también latamente, que muchas veces se nos dice que la gente tiene que acercarse a la política, que es lo que pasa, por ejemplo, con el Congreso Nacional. Nosotros queremos hacer el ejercicio inverso. Nosotros queremos que la convención se acerque a la gente, y eso requiere un esfuerzo. Nosotros también tenemos un criterio de realidad, no le estamos pidiendo al Pleno que todos los meses salgan en su totalidad las regiones, sino solamente que salga 2 veces en el año. Sabemos que esto no es fácil de ejecutar, ponemos obviamente la expertise que se adquirió en el despliegue territorial a disposición de la convención para que podamos desplegarnos de manera austera y para que podamos hacerlo también de manera efectiva. Respecto a la paralización de los plenos, nosotros en la normativa contemplamos que estas sesiones no se podrán realizar en los horarios del pleno, lo que significa que si nosotros tenemos pleno, no vamos a poder estar sesionando, por ejemplo, en una región en la mañana. Pero eso lo fijamos como horarios y no como días, ojo. ¿Por qué? Porque hay días en que quizás vamos a estar en los territorios, pero vamos a tener pleno. Pero nos vamos a poder conectar telemáticamente, ¿no? Como lo hacemos muchos de nosotros que vivimos en regiones. Entonces, no va a ser un impedimento el hecho de que haya pleno para que nos podamos trasladar a los territorios, sino solamente va a haber una suspensión horaria respecto de las actividades territoriales para cumplir con las sesiones del pleno. Y esperamos también que eso nos permita cumplir con todas nuestras responsabilidades. Sabemos que es una tarea más o menos titánica, pero es muy importante que la política se haga distinto. Nos han dicho por mucho tiempo que las regiones, que es muy caro ir a regiones, que no pueden ser escuchadas, que la gente tiene que acercarse a las instancias de decisión y no viceversa. Y queremos marcar un precedente y hacer las cosas distintas.